Bueno, muy buenas tardes. Soy el doctor Mauro Lindado Solano. Soy médico general. Tengo 27 años. Tengo 2 años en el ejercicio de mi profesión. Y pues bueno, en algún momento de mi vida tuve la oportunidad de ejercer la docencia universitaria. Y pues es algo que a mí me gusta mucho y creo que pues desde este espacio vamos a tratar de contribuir hacia ese medio. Quiero dejar muy en claro que este o los videos que pudiese subir son un espacio para la discusión científica sana, con respeto, con altura, ¿sí? Y sobre todo, pues para tratar de que estudiantes de medicina que quizás no tengan la práctica suficiente hoy por hoy, pues puedan ver qué es lo que uno a veces ve en su consulta, ¿no? Afortunado sí soy de cierta manera porque me han tocado casos interesantes, otros un poco más obvios, de mucha lógica y de mucha cuestión de atención primaria que son bastante obvios, pero que son temas que vamos a ir viendo y que creo que son importante recalcarlos en torno a lo que yo creo, ¿no? Que todo médico de atención primaria debe saberlo. No tengo especialidad, soy muy claro en esto, sí, pero sí soy un asiduo lector de artículos, me gusta informarme bien y creo pues de cierta manera hacer una medicina lo más apegada a la ciencia posible. De antemano, no quiero que en ningún momento esto suplante una clase, suplante algún concepto dado por algún docente universitario que obviamente tiene que tener una experticia y un bagaje científico mucho más amplio y extenso y profundo que el mío, ¿sí? Desde este espacio lo que vamos a tratar de hacer es lo que creo yo y me he cerciorado de que sea así, de lo que se debe hacer en torno a la atención primaria con pacientes reales, circunstancias que me han pasado y que las voy a someter de cierta manera a la opinión pública en torno a lo que yo he tratado de hacer como médico general. Bien, el tema básicamente de esta cuestión pues es el delirio en el paciente adulto mayor. Si bien es cierto, este es un tema que quizás correspondería a neurología, psiquiatría, medicina interna y a geriatría, ¿sí? Pero creo yo que hay algo que he oído en muchos webinars hoy por hoy y es que el paciente es de quien le llega, ¿no? Y pues los que primero solemos tener contacto con muchos pacientes somos la atención primaria. Y nosotros pues somos ese filtro que puede entregar muy bien a un paciente hacia un especialista, porque uno debe reconocer sus limitaciones, ¿sí? Porque un especialista tiene toda la experticia suficiente para manejar a un paciente así, pero hay que entregarlo, entre comillas, si se puede decir así, limpio. Ah, y por ahí disculparán algún error en torno a que quizás no, yo no soy muy de andar en cámaras o videos o algo por el estilo, pero pues vamos a tratar de que este espacio sea lo más corrido posible y lo más correcto. Y como les decía, pues esto es lo que nosotros vamos a tener en torno a nuestra práctica médica, ¿no? El delirium desde mi medicatura rural hasta la actualidad en un paciente adulto mayor lo podré haber visto, si no me equivoco, unos 8 a 10 pacientes, siempre adultos mayores, ¿sí? Y los cuales pues hay que tratar de establecer por qué han caído en este estado. También por ahí se llama síndrome confusional agudo. ¿Qué es el delirium? Pues el delirium básicamente es una alteración de la conciencia, ¿no? Es decir, el paciente pierde esto, que es la conciencia, pierde la atención, tanto propia como del medio externo. Tiene una condición muy particular el delirium, y que mucho más adelante veremos la aplicabilidad real y el caso clínico que viene con esto, ¿no? Que es de carácter fluctuante, es decir, tiene una variabilidad en la línea de tiempo que se presenta. Tiende a las alteraciones del lenguaje,
Es decir, el paciente tiene a tener trastornos de que no puede completar las ideas, ¿sí? O se traba para completar una idea completa y concreta, ¿no? El paciente por ahí no puede articular bien las palabras o tiene algún tipo de afasia, pero eso es ya dependiendo de la causalidad del delirium. El pensamiento del paciente, la memoria, la más afectada es la de a corto plazo. Está un paciente que tiene trastornos en la orientación y esto es muy particular. ¿Por qué? Porque el ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Muchas veces se ve invertido en estos pacientes o son pacientes que tienden mucho a la somnolencia. Ya veremos un poco más adelante cómo se clasifican los delirium. Hay un aspecto que es la vulnerabilidad cerebral con entorno que también va ligado a la reserva cognitiva que tiene ese paciente y que ambas se ven afectadas en un paciente con delirium. Es un fenómeno que en el caso de que es agudo muchas veces es reversible dependiendo de la causalidad del mismo y que puede cronificarse en el tiempo si es que yo no he logrado dilucidar cuál es la patología que está teniendo este paciente. Los datos epidemiológicos, pues es como en general, siempre yo cuando hablo de una enfermedad creo que debe definirse bien el concepto, la epidemiología, la historia clínica, qué realizar en ese paciente y el tratamiento a posterior, ¿no? Por ahí, pues nosotros tenemos datos epidemiológicos importantes, que es un fenómeno que no es muy frecuente, ¿sí? De 1 a 2% de la población general, en mayores de 85 años, pues se da en el 14%, ¿no? Pero cuando ya un paciente es sometido a un estrés quirúrgico o un área crítica como tal, ¿sí? Pues aumenta en su porcentaje. Que aprendan o no los porcentajes de esto, pues creo que es irrelevante. Pero lo que el mensaje que sí tiene que darse, pues es que un paciente con delirium es más frecuente encontrarlo de manera intrahospitalaria que fuera del hospital. Y bueno, en torno pues a los factores de riesgo que tienen estos pacientes, muchos de ellos sí se cumplen. ¿Ah? Dentro de mis pocos pacientes que he visto con esto, son pacientes que tienen trastornos de la cognición, historias anteriores de delirium, ¿sí? Daño funcional, visual o auditivo, ¿no? Pacientes con depresión, pacientes con alguna afección vascular cerebral, ya sea esta un accidente transitorio isquémico o por ahí un ictus cerebral como tal. Y pacientes mayores de 75 años son los que más presentan esto, ¿no? Por ahí yo tengo que pesquisar qué fármacos tiene este paciente, sean estos psicoactivos, sedantes, ¿no? Tengo que ver si el paciente tiene su funcionalidad urinaria completa, o es decir, por ahí sí, este paciente tiene un catéter urinario, ¿no? Eso corresponde a un paciente que quizás ha tenido un trauma medular, por ahí va la cosa, ¿no? Eh, un paciente en los cuales haya patrones bioquímicos que puedan hacer un delirium, ¿no? Sea esto, pues, incremento de urea, creatinina, albúmina, sodio, glucosa, potasio, algo que vamos a ver un poco más adelante, las patologías infecciosas, ¿sí? Los pacientes con estrés quirúrgico, ¿no? Y pues pacientes con trauma, obviamente, pues si han tenido un trauma craneoencefálico, obviamente van a estar con delirium, ¿sí? Y pacientes comatosos como tal. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los pacientes, ¿sí? Los pacientes tienen una estadística bastante alta en número de incidencia de delirium, ya sea quirúrgicos por causas médicas, ¿sí? O en causas paliativas, ¿no? Como pacientes con neoplasias. Pero hay aquí una cuestión muy, muy importante, ¿no? Y es lo siguiente, que en torno a pacientes en unidades de cuidados intensivos suele ser la incidencia hasta el 82%, ¿sí? En pacientes con cirugías ortopédicas, un dato bastante particular, suele ser hasta el 51%, ¿no? Y ortopédicas hay que ver en qué manera lo toma el artículo de Lancet, que es donde saqué acá, ¿sí? Si son pacientes politraumatizados o por un trauma de cadera, como es una de las afecciones
propias del adulto mayor, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en sí, pues a mí lo que me interesa, ¿no? Que usted sepa con respecto a esto es que el paciente que tiene delirium aumenta la mortalidad, ¿sí? Aumenta la mortalidad si usted lo recibe en su consultorio o hace una visita médica domiciliaria, que es como yo me encontré a la paciente que voy a comentarle, ¿sí? O si pues este paciente acude con delirium a la emergencia como tal. El hecho de que un paciente acuda con delirium a la emergencia implica de que la mortalidad sea en 6 meses, en los primeros 6 meses sea bastante alta. Y ese es un dato muy particular que encontré dentro de la revista Lancet. Y bueno, pues nosotros tenemos que ver aquí cuáles son los tipos de delirium, ¿no? El delirium hipoactivo, hiperactivo y mixto. De todos estos, el que mucho más suele ser infradiagnosticado, es decir, por ahí no se diagnostica con frecuencia, pero no por la falta de pericia del médico, sino por los familiares, los cuidadores del adulto mayor. Es el delirium hipoactivo. Es decir, un paciente por ahí que poco a poco en una línea de tiempo corta va bajando su actividad y muchas veces pues los familiares aducen a que esto pues eh, es propio de su adultez, de la senectud en la cual se encuentra el paciente, pero generalmente pues no es así, ¿no? Es una causa que hay que investigar. La fisiopatología del delirium básicamente no está muy clara, ¿no? He tratado de ver algunas cuestiones en libros y artículos, pero ninguna de ellas establece un fenómeno contundente en torno a la fisiopatología. Por ahí lo que sí se repite con mucha frecuencia es que hay factores inflamatorios, estos factores inflamatorios disminuyen, ¿sí? Disminuyen el flujo sanguíneo cerebral y activan la microglia como tal, y pues esto genera aumento de la apoptosis a nivel cerebral, y eso pues lo que genera el trastorno per se del paciente. Ahora, hay otra cuestión muy importante y que es en torno a los neurotransmisores. Hay aumento de dopamina y disminución de acetilcolina. Esa disminución de la acetilcolina se traduce en lo que el paciente pudiese presentarse con pérdida de la memoria reciente. Ahora, dentro de los criterios diagnósticos me he encontrado estos del DSM-5, del CIE-10 y por ahí esto, ¿no? Del método de asesoramiento de la confusión como tal, que es como también tiene en torno al paciente con delirium. Pero dentro de todo esto, me parece a mí que estos, los del CIE-10 y estos de acá con las siglas CAM, pues son los más cercanos a tratar de dar algo más fiable, ¿no? Y más fáciles al médico de tratar de establecer si tiene ese paciente delirium o no. Por ahí, pues yo tengo el paciente con los criterios CIE-10 y con los otros que son los que más me va a manejar, tiende la obnubilación, es decir, una claridad reducida del conocimiento de su entorno. Hay un trastorno de la cognición que se manifiesta por deterioro de la memoria inmediata. ¿Está desorientado ese paciente? Son preguntas que tenemos que hacernos al momento de realizar la historia clínica con el paciente. Al menos una de las siguientes alteraciones psicomotrices, ¿no? Hay hipo o hiperactividad. Ya decimos nosotros que en el adulto mayor es más la hipo que la hiperactividad. Eso sí es importante. El incremento del tiempo de reacción, el incremento de la disminución del flujo del discurso, es decir, del habla del paciente, o la acentuación a reacciones de sobresalto o de excitabilidad de ese paciente. Las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, como ya dijimos, el insomnio puede predominar, pero también puede predominar en torno a una somnolencia bien puesta por parte de ese paciente. Los síntomas tienen un inicio rápido y muestran fluctuaciones y hay pruebas objetivas en la historia clínica y neurológica que deben de verse, ¿no? Acá me parece un poco más concreto. A ver, usted ha evidenciado
cambios en el estado mental de ese paciente. Es decir, ese paciente estuvo bien y de un momento para acá ha cambiado su estado mental. Eso ya se traduce en palabras más fáciles. Entonces, eso es lo que debo de preguntar. ¿He presentado cambios en la conducta el día anterior? ¿Presenta dificultades para fijar la atención? Es decir, ¿se distrae fácilmente ese paciente? Hay desorganización del pensamiento, es decir, presenta un discurso desorganizado, incoherente, es decir, habla pero no sabe por qué, pide cosas y no termina las ideas. Hay alteración de nivel de conciencia, está alerta, vigilante, es decir, está muy, muy activo, está letárgico, estuporoso o comatoso. Y eso es algo que también vamos a ver en la paciente que tuvo la oportunidad de ver. Ahora, una de las bases fundamentales para el diagnóstico del delirium es el establecer esto. Según los criterios, pues tratar de establecer dónde estoy parado y si tengo o no delirium, porque tengo algunos diagnósticos diferenciales que hacer. Pero en torno a eso, esto es algo muy importante y que corresponde a la historia de ese paciente, ¿sí? Esa es la historia clínica, es lo que yo voy a indagar en torno a esto, ¿no? A los criterios CAM. ¿Qué más? Voy a tratar de ver si ese paciente usa medicación y qué tipo de medicación usa. Ya vamos a ver por qué, en la aplicabilidad que le vamos a dar. La revisión de si tiene algún sedante o es consumidor de alcohol, ¿sí? Y vamos a ir diciendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pacientes con enfermedades como Alzheimer, Parkinson, pacientes que tienen depresión, ese tipo de medicaciones pueden inducir a un estado de delirium. ¿Mm? Y eso es algo que tenemos que ver. Por ahí, un paciente alcohólico puede terminar en algo que se llama encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, ¿no? También nosotros tenemos acá que el paciente con dolor, pues el dolor puede llevar, sobre todo en una retención urinaria o una constipación, que es algo que por ahí tenemos, y es algo que se relaciona con el paciente que les voy a presentar, pues es algo que debemos de ver y objetivar al examen físico, en la palpación, inspección, percusión del abdomen. ¿Sí? Es decir, en todo el examen semiológico que hay que hacer dentro del abdomen, ¿no? Los signos vitales, ver cómo está la saturación, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que es algo que también cambió con este paciente, con esta paciente, ¿sí? Y el examen neurológico, que yo debo de ver si no hay signos ocultos de infección, deshidratación, ojo con eso. ¿Por qué pasa esto la deshidratación en el adulto mayor? El adulto mayor tiende a perder el reflejo de la sed y por ello pues no siente la necesidad de hidratarse y puede caer fácilmente en esto, un estado de delirium. El dolor abdominal, la trombosis venosa profunda en el contexto de que causa un tromboembolismo, ¿sí? Y pues ver si no hay neuroinfección, ¿no? A ver si no hay meningitis. Dentro del acrónimo delirium, ¿qué es lo que yo trato de objetivar? Y esta es una de las partes más importantes que tengo que saber en respecto a esta charla. ¿Qué debo yo de pensar en un paciente que tiene delirium? Drogas no solamente me refiero a drogas psicoactivas, ¿no? O de consumo, ¿no? Sino, o estupefacientes, para ser más claro. Me refiero yo a ingesta de medicación acorde a la patología de base de ese paciente. Electrolitos por ahí, sodio, potasio, cloro, ¿sí? Y el que más tiende a tener calcio por ahí, pero el que más tiende a tener en cuestiones del delirium es el sodio y el calcio. La deprivación de sustancias como el alcohol, es decir, un paciente que esté en abstinencia, ¿sí? Ya que la abstinencia no solamente es por la droga, por estupefacientes, alcohol, sino que también también se produce también por fármacos, ¿no? Como los tranquilizantes menores, ¿no? Por ahí, pacientes, por ejemplo, consumidores de antidepresivos, ¿no? Que estas medicaciones, los tranquilizantes menores, muchas veces suelen ser otorgadas a estos pacientes o pacientes con insomnio, ¿no? Que es algo de lo que también hablaremos en posteriores videos en torno a cómo debe de abordarse a un paciente que tiene trastornos del sueño. No es simplemente darle por ahí una medicación y se acabó. Debe de abordarse completamente para entregar al neurólogo, a ese paciente bien estudiado.
¿sí? Deterioro sensorial no corregido, pacientes con patologías intracraneales, ¿no? Pacientes con desórdenes urinarios o fecales, es decir, retención urinaria, o un paciente que puede presentar ilio, obstrucción intestinal, ¿sí? O pacientes con infartos agudos del miocardio, pacientes con neumonías, ¿sí? Son pacientes que pueden debutar con esto de una forma muy atípica. Esto es uno de los puntos más importantes de tener en mi paciente. Si yo ya tengo que, debido a esta escala, que me parece que es la más simple para usar en torno si el paciente tiene delirium o no, yo tengo que ver qué patrones de laboratorio voy a pedir, ¿sí? Y por ahí, pues no, electrolitos, sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, ¿no? Urea y creatinina. Una de las causas de encefalopatía en las personas adultas mayores tiene que ver glucosa, electrolitos, amonio, ¿sí? Es decir, investigar por dónde, urea, una intoxicación urémica, un paciente insuficiente renal crónico, ¿sí? Ver por dónde agarro a ese paciente para saber dónde estoy parado, ¿sí? El amonio muchas veces, la urea y la creatinina, perdón, va a veces ligado con los electrolitos, ¿no? Los electrolitos, si lo ponemos de una manera muy general, pueden verse afectados por fenómenos gastrointestinales, fenómenos de origen nefrológico, es decir, de origen renal, o los electrolitos también pueden verse afectados en torno a un paciente que tiene alguna pérdida, ¿no? Ya sea esta, pues, por cualquier vía. Es importante también, por ejemplo, los pacientes con trastornos por amonio, ¿no? Es decir, la hiperamoniemia muchas veces se ve en los pacientes cirróticos, ¿no? Y eso pues hace que el paciente caiga en encefalopatía, que es un término muy general, ¿sí? Y que pues si yo digo encefalopatía, hablo del mundo y yo tengo, como decía un profesor por ahí, ¿no? De ginecología, una cosa es hablar del mundo y otra cosa es saber dónde estoy ubicado. Y esa es, pues, básicamente haciendo esa analogía, es lo que debemos de saber en torno a estos patrones de laboratorio. La glucosa, la hiper o la hipoglicemia pueden causar delirium, ¿sí? La hipoglicemia y la hiperglicemia son complicaciones del paciente diabético. Eso es un tema muy importante que también espero hacer otro video para tratarlo, ¿sí? En torno al calcio, ¿no? Pacientes que tienden al consumo crónico de suplementos como vitamina D, ¿no? Y que lo consumen de manera indiscriminada, sin dosificación del médico, pueden llegar a esto. Un paciente que tiene una patología infecciosa, la biometría, por ahí me olvidé de poner yo también procalcitonina, es algo que se debe hacer en torno, por ejemplo, a la presentación de un paciente febril. Un paciente febril, adulto mayor, y que se encuentra en delirium, yo probablemente voy a asumir de que ese delirium está justificado en una causa infecciosa. ¿Sí? De hecho, las presentaciones clínicas en torno al delirio en un paciente adulto mayor muchas veces están ligadas a patologías infecciosas. ¿Qué patologías infecciosas, doctor? Pueden deberse a neumonías, pielonefritis, ¿sí? O infecciones de vías urinarias también, sí, infecciones de vías urinarias altas que se traducen en pielonefritis y neumonías, ¿no? Que es lo más común que nosotros tenemos en estos pacientes. Por ahí, eso es lo que trataba de decir, infecciones de vías urinarias asociadas a catéter en pacientes adultos mayores también pueden verse, es decir, a sondas vesicales. Muchas veces hay pacientes que tienen tallas vesicales, es decir, la comunicación entre la vejiga y el exterior, ¿sí? Y pues estos tienden a infectarse y estos pacientes pueden presentarse con infecciones y con delirium por ahí, ¿no? Eso es básicamente lo que quise decir. Niveles de fármacos en sangre, ¿sí? Gasometría arterial, la hipercapnia, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con EPOC, puede producir esto, delirium. Estudios tiroides, especialmente el hipotiroidismo en torno al coma, mixedematoso, puede presentarse así, ¿sí? O una tormenta tiroidea también. La RX de tórax es importante, ¿por qué? Porque yo voy a tratar de ver en ese paciente si hay o no fenómenos de consolidación, ¿sí? Y esos fenómenos de consolidación, pues a mí me van a decir por ahí a establecer mucho más, de una manera más clara, ¿no? En torno a dónde voy a dirigir a mi paciente.
Y las neuroimágenes, siempre hay que pensar en un paciente, sobre todo que tenga un antecedente de trauma craneoencefálico. Por ahí es un paciente que puede generar algo que se llama hematoma subdural crónico, que es algo muy común en la gente anciana, ya que el espacio cerebral o el cerebro como tal disminuye de tamaño y como tal se forma un espacio de sangre, ¿no? Que en algún momento va a debutar con esto, con un episodio de delirium. Hay otras maneras que también en torno a la presentación clínica de un hematoma subdural crónico puede hacerlo en un paciente, pero es algo que debo de pensar. Y pues si un paciente, por ejemplo, que cumple factores de riesgo para tener strokes, ¿no? O eventos cerebrovasculares, pues también debo de hacerlo. Por ahí, este es una cuestión sumamente importante y que si en algún momento usted ve este video, pues téngala muy en cuenta, porque yo tengo que saber diferenciar qué tiene mi paciente, ¿sí? Si yo tengo, ¿y cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales en torno al delirium sin haber tenido la etiología o la causalidad que me haya producido esto? Demencia, depresión y psicosis. ¿Mm? Y de todos estos, pues muchas veces la psicosis, si usted se da cuenta, es lo que más se relaciona con el delirio, ¿no? Por ahí, cambios mentales agudos, ¿sí? Hay en el delirium, no hay atención, hay alteración de la conciencia, hay un pensamiento desorganizado, palabras incoherentes, un lenguaje no fluido, no elocuente para la conversación que se está dando y puede generar cronicidad más o menos, ¿sí? Hay alteración psicomotora también al momento de realizar acciones de esa persona, ¿sí? Entonces, ese es el paciente con delirium. La demencia, ¿qué por ahí es lo que tiene? Es crónica, ¿sí? ¿Hay una alteración psicomotora? Sí o no, puede no haber de pensamiento desorganizado o inatención, pero eso depende mucho del grado de deterioro que tenga ese paciente. La depresión, sí puede haber inatención, hay alteración psicomotora y hay cronicidad en ese paciente. Y la psicosis, pues tengo pensamientos desorganizados, tengo alteraciones psicomotoras y puedo no tener cronicidad, inatención o cambio mental agudo. Pero estas 5 cosas, si usted quiere hacerlo mucho más fácil, son lo que usted debe de puntuar para saber si su paciente tiene delirio o no y saber tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales. El tratamiento del paciente con delirium básicamente se da en torno a qué? A la etiología del paciente, al ajuste de fármacos que tomen en el caso que haya alguna cuestión cognitiva o alguna cuestión de índole cerebral. Estrategias de reorientación al familiar. ¿En torno a qué? Muchas veces estas estrategias de reorientación van ligadas a normalizar el ritmo circadiano, que sea un apoyo para el paciente y el mantenimiento de la movilidad segura de ese paciente. ¿Por qué esto es importante? Porque una de las causas por las que aumenta la mortalidad en el paciente con delirium no son de hecho las patologías per se productoras de delirium, sino son las consecuencias del mismo. Es decir, una de las causas que puede producir mayor mortalidad son las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera en el paciente anciano son muy comunes. De hecho, hay una mala percepción, a mi parecer, a mi humilde parecer, hay una mala percepción en torno a las fracturas de cadera. Muchas veces no se investiga, solamente se opera, se fija y a su casa, ¿sí? Y no se le hace el seguimiento a ese paciente, no se le pregunta por qué se cayó, ¿sí? Al no preguntar por qué se cayó, estoy dejando una serie de diagnósticos que llevaron a ese paciente a tener una fractura de cadera. Siempre he dicho a mis compañeros, a alumnos en su momento, que hay que tener a un paciente o hay que verlo de una manera globalizada. Y como médicos, por más especialista que usted sea de una rama, nunca va a dejar de ser un médico general. Y el hecho de no dejar de ser nunca va a dejar, o del hecho, perdón, de no dejar de ser un médico general, porque eso es lo primero por lo cual cualquier personero de salud que ejerce la medicina lo hace, ¿sí? Es importante que nosotros podamos establecer al menos estas causalidades o que se interconsulte a alguien para que examine por qué pasó esto, ¿no? Creo yo que es una manera en la cual siempre se ve un paciente de una manera global, nunca solamente por
la cuestión netamente inmersa a mi especialidad que traiga. El tratamiento farmacológico, hay diversos fármacos que se pueden dar. Haloperidol, risperidona, olanzapina, ¿sí? Y dependiendo, y quetiapina, ¿no? Cada uno tiene su uso. El haloperidol, pues, por ejemplo, en regiones como España es bastante común en atención primaria. Fármacos como la risperidona se dan ya en atención por especialista, ajustando la dosis del mismo. Tenemos que, si tiene un paciente, por ejemplo, con Parkinson, ¿no? Un fármaco de elección sería la quetiapina, o un paciente, por ejemplo, que tenga delirium por neoplasias, ¿no? O con cuidados paliativos, ¿sí? Para que ayude también a superar ese episodio de delirium agudo y aumente la ingesta de alimentos, pues se puede dar olanzapina, ¿no? Pero básicamente entre esos 4 fármacos es lo que en torno al tratamiento de el delirium. Pero algo muy importante es lo siguiente: como médicos debemos de establecer de que estas 5 cosas primarias que vemos aquí, estos 5 puntos, ¿sí? Son la base antes de dar un tratamiento farmacológico. No es viable que yo vea a un paciente con delirium y le ponga haloperidol de una, sin saber por qué, ¿sí? Algoritmo para el delirium, usted sospecha de delirium, hace la escala CAM, ve los criterios diagnósticos, ¿sí? Ve si es síndrome confusional agudo, hace las pruebas que ya comentamos anteriormente, la identificación etiológica y el tratamiento, ¿sí? Nunca yo doy fármacos por dar. Ojo con eso. ¿Cuál es la aplicabilidad que le vamos a dar a esto? ¿No? Y tratamos de ser muy concretos y resumidos en esta exposición. Paciente 86 años de edad, de sexo femenino, con antecedentes de obesidad, no obesidad grado 2, ¿sí? Hipertensión arterial, deterioro cognitivo no establecido, ¿sí? Porque fue a un neurólogo hace muchos años y nunca más ha tenido un seguimiento, solamente ha tomado su medicación de manera crónica, ¿sí? De la cual los familiares no estaban o no tenían la medicación ahí porque supuestamente, justamente ese día se había acabado la medicación y no sabían, o la persona que cuando yo acudí a esta visita médica, pues no sabía el nombre de la medicación, ¿no? Hay depresión, ¿sí? De base también, e ictericia, eso es lo que refiere la cuidadora que estaba ahí, ¿no? Una cuestión un poco discordante, ¿no? Pero ¿a qué quiero llevar en este segmento la aplicabilidad de esta charla? A que uno tiene que trabajar en base a cómo se encuentra un paciente. No es que, mire, si usted no sabe qué medicación toma su paciente para el deterioro cognitivo, pues simplemente yo me voy y no la veo. No, usted tiene que tratar de armar ese rompecabezas para tratar de dar un diagnóstico o de establecer un abordaje correcto de ese paciente. ¿Qué es lo que sí presenta la paciente? Dolor abdominal. Y eso es de lo que se quejaba. Sumado a náuseas, no vómitos, y tenía febrículas, 37.6 grados centígrados. ¿Por qué me llama a mí a la visita domiciliaria esta paciente? Me llama porque tiene esta presión, la familiar, ¿no? Me llama porque tiene 91/40 milímetros de mercurio. Usted dirá, doctor, ¿y eso es hipotensión? Por ahí nosotros aprendimos que la hipotensión era menor, ¿no?, de 90/60 milímetros de mercurio. Sí, pero el hecho que tenga esto, ¿no?, una presión diastólica tan baja y una sistólica que ya está borderline de ser baja, pues a mí me implica de que tiene que tener alguna atención este paciente, ¿no? Otro colega de una institución pública antes de mí había ido, ¿no?, y había puesto una ampolla de diclofenaco y recomendaba gotas de ceretal compuesta. Esta es una de las cuestiones en torno a la aplicabilidad que le damos a esto y que quizás no es relacionado al delirium, ¿sí? Que el paciente, y eso también, eso me olvidaba de poner aquí, que el paciente pues había tenido delirium, ¿no? Por eso pues las dos cosas por las que me llama la familiar es porque tenía delirium y tenía esto, ¿no? La presión baja. Por ahí, pues, nosotros tenemos que, en el contexto de la valoración de un abdomen, ¿sí? Yo no voy a poner una medicación sin haberlo examinado, ¿sí? Si bien es cierto, hay por ahí otras guías del dolor que le dicen a usted que no es probo de que un paciente se mantenga el dolor 2, 3, 4 horas hasta que el médico
especialista o la atención que tenga valore al paciente, pero sí es necesario establecer en el contexto agudo y crítico del paciente, ver en qué clase de dolor abdominal me estoy enfrentando yo y cuál es la causalidad de ese dolor abdominal, ¿no? ¿Por qué más esta persona me llama? Porque esta persona tenía 18 horas sin haber tenido diuresis. No había tenido durante 18 horas diuresis. Es decir, ¿qué se percató, doctor? El día de ayer le pusimos un pañal, recién por ahí nos acordamos de cambiar el pañal y tenía el pañal seco. ¿Mm? Familiares deciden por ahí, antes de también de mi visita, administrarle dextrosa al 5%, no recomendado por una persona X. Algo que no está bien. Entonces, ¿qué hago yo? Volvemos acá. Mando a hacer todos estos exámenes. Electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, urea, creatinina, amonio, glucosa, calcio, la biometría hemática, ¿sí? Fármacos en sangre, no. Una gasometría arterial, tampoco le envié a hacer a esta paciente. Estudios tiroideos, sí, y una radiografía de tórax, ¿sí? ¿Por qué no le mandé a hacer una gasometría arterial en ese momento? Porque en ese momento no tenía trastornos ventilatorios, para pensar en alguna cuestión de desequilibrio ácido-base a nivel respiratorio, y de una manera orgánica, pues todavía no había establecido algo que me justifique hacerle una gasometría arterial, ¿sí? Por ahí, pues, ustedes podrán cuestionarme si era o no lo correcto hacer la gasometría arterial en esta paciente, ¿no? Eso podemos ponerlo en discusión. Por eso vuelvo, repito, esto aquí pues es la prueba, ¿no? De que la paciente existe, que todo esto no es una cuestión inventada, ¿sí? Y algo importante es esto, niños, o chicos, o quien me vea, ¿sí? Es lo que corresponde a que, como vuelvo, repito, hay que trabajar con lo que hay muchas veces, ¿no? Obviamente también a esta paciente le envié a hacer una radiografía de abdomen y un eco de abdomen, ¿sí? No sé a dónde habían ido a hacer una ecografía abdominal en la cual supuestamente no tenía nada esta paciente, ¿no? Por ahí, pues, ¿qué es lo que yo me encuentro? Una uricreatinina bastante altas, ¿sí? Una hemoglobina baja con volumen corpuscular medio aún normal, ¿sí? Y sodio en 126, ¿no? Y un cloro bastante bajo. Bueno, en torno a esto, niños, ¿cuál es la aplicabilidad de lo que yo quiero que ustedes tengan? Ah, y esta paciente también ha presentado ictericia. ¿Ah? Eso también me he olvidado de decirles, me faltó ponerle aquí, por eso no se los había dicho, pero ahorita que lo recuerdo, pues tiene ictericia esta señora, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo en esta paciente para ser mucho más claro? Tiene fármacos que van acá arriba, al cerebro, ¿no? Por depresión, por deterioro cognitivo, tiene antecedentes de hipertensión arterial, con obesidad, son factores de riesgo, tiene ictericia, ha tenido algo de febrícula, está con la presión baja, ¿no? No ha orinado durante 18 horas y le han dado una medicación de analgesia para el dolor abdominal sin haber descubierto cuál es su causa, ¿no? Por ahí, pues dentro de la ictericia también, ¿qué mandamos a hacer? Que eso es una cuestión importante a dejar también claro y que no le he puesto aquí en las diapositivas. En torno a un paciente que tiene ictericia, yo debo de saber si esa ictericia es de origen hematológico, es decir, es un origen hemolítico, ¿no? O es de origen de obstrucción biliar, ¿no? Que es básicamente lo que más manejamos en atención primaria. Entonces, pues si usted tiene un paciente que tiene hiperbilirrubinemia indirecta, es decir, la bilirrubina indirecta está alta y está ictérico, váyase por el camino de la hemólisis, ¿sí? Pero si el paciente tiene, aparte de dolor abdominal, tiene ictericia y tiene bilirrubina directa alta, fosfatasa alcalina alta, gamma glutaril transpeptidasa alta, ¿sí? Entonces, pues, por ahí GOT y GPT altas, ¿no? Pues, pero más los primeros parámetros que comenté, pues son bastante indicadores de que hay una obstrucción biliar. ¿Cuál? No sé. Puede ser desde un lito hasta una neoplasia, pero yo tengo que por ahí ver dónde o a qué corresponde aquello, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicabilidad, como les dije de la charla, lo que les voy a dar? Es
ver al paciente como un todo. Obviamente que este paciente tiene que ser hospitalizada, esta paciente tiene que ser hospitalizada, de hecho está hospitalizada hoy por hoy, y que tienes que verla especialistas, por supuesto que sí, ¿sí? No voy a ser tan mentiroso en decirles que yo sigo a la paciente dentro del hospital, eso no es así, no tengo por qué hacerlo tampoco. Eh, en torno pues a los valores de laboratorio, nosotros vemos pues que la urea, ¿no?, está alta, la creatinina también, ¿sí? La hemoglobina, el hematócrito disminuido, el volumen corporal medio normal, el sodio que está bajo y el cloro también. Bueno, yo veo un paciente que tiene, al menos por esto que me entregaron los familiares a mí, que son los únicos resultados que hicieron, porque por supuestamente cuestiones económicas no tenían para hacer los otros exámenes, ¿no? Y además de la ecografía que también supuestamente le han dicho que tenía solamente gases y nada más, una cuestión que a mí me deja bastante inconcluso, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo tengo? Hasta ahora, un paciente con algún tipo de falla renal, un paciente que hay que ver si con el antecedente anterior no tuvo una retención urinaria aguda, ¿no? Y que ya vamos a hablar de eso. Un hematócrito y una hemoglobina baja. Yo tengo que saber que este paciente está anémico, es una adulta mayor. ¿Por qué está anémico? Y que si tiene un volumen corpuscular medio, normal, pues por ahí lo más probable es que no sea una anemia deficitaria. ¿Sí? Es de otra índole que tengo que establecer. Ya vamos a ver el approach diagnóstico. El sodio, esta hiponatremia, yo tengo que clasificar la hiponatremia en leve, moderada y severa. Si yo tengo una hiponatremia leve, será de 130 a 135, una hiponatremia moderada entre 125 y 130, y una hiponatremia severa menos de 125 equivalentes. Cuando un paciente hiponatrémico puede tener ya síntomas neurológicos por debajo de los 120 equivalentes. Ahora, lo primero que yo veo, o el primer examen, siempre casi en la mayoría de las cuestiones, las consultas, pues los primeros exámenes que se ven son la biometría hemática. ¿Y yo qué es lo que voy a valorar dentro de esa biometría hemática? Voy a valorar el volumen corpuscular medio. Ya vi, hemoglobina, hematócrito disminuidos, perfecto. Me voy rápidamente al volumen corpuscular medio. Si el volumen corpuscular medio estuviese menos de 80, entonces digo, hay un trastorno de un déficit de hierro. En una paciente adulta mayor yo debo de buscar si no tiene alguna pérdida sanguínea, sea esta de origen gastroenterológico, hablo mucho más de patología ulceropéptica o por ahí de cáncer de colon, ¿sí? O de genitourinario. Hay algún trastorno genitourinario de pérdida de volumen, ya sea un cálculo, un tumor, especialmente en vejiga, que puede ocasionar esto. Las talasemias, pues que son enfermedades más de los asiáticos, son enfermedades hemólisis que se da generalmente en gente asiática, no es una patología muy propia de aquí, ni esta paciente tampoco tenía nada que ver con esa raza. Anemias de enfermedades crónicas, anemias sideroblásticas, pues que es algo mucho más, las anemias sideroblásticas que son mucho más infrecuentes, ¿no? Si yo tengo un volumen corpuscular medio alto, busco si hay una anemia megaloblástica o termoblástica. Las megaloblásticas son deficitarias, ya sean de vitamina D o de ácido fólico, mientras que las anemias macrocíticas normoblásticas, pues yo debo de verlas, ¿no? Si hay consumo de alcohol, si hay hemólisis, ¿sí? Si hay hemólisis, ¿no? Ver las patologías como cirrosis, hipotiroidismo, ¿no? O fármacos como la satioprina, ¿no? Y por último, pues, ¿dónde me contextúo aquí en esta paciente que acabo de ver? Ahora sí, vámonos a lo que realmente hemos visto aquí. Es el paciente con volumen corpuscular normal. Y yo tengo que ver si esto es una pérdida aguda, ¿no? Debo de ver si es una anemia crónica por falla renal, ¿sí? Crónica, enfermedades autoinmunes reumatológicas, ¿no? Infiltración de médula, patologías endocrinas y enfermedades hemolíticas, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de imaginar o de pensar un poco más en torno a la paciente que hemos visto. ¿Puede haber pérdida aguda sanguínea en esta paciente? Sí, debo de buscar, como ya dije anteriormente, un tipo de pérdida sanguínea. En el exteriorizada no tenía, entonces voy a buscar si no hay sangre oculta en heces, es un examen que podría hacer, ¿sí? Para ver si no es de índole gastroenterológico, o un urianálisis para ver si no hay
hematuria como tal en esta paciente, ¿no? Acuérdense que no ha orinado 18 horas y que esto puede ser algunas cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero enfoquémonos en la anemia que tiene esta paciente. Anemia de trastornos crónicos, por ahí es hipertensa arterial, por ahí nunca ha sido bien controlada, ha desarrollado falla renal crónica, puede ser, ¿sí? Hay falla renal, enfermedades autoinmunes, no. Infiltración de médula tampoco. Enfermedades endocrinas, por ahí, trastornos tiroideos, habría que buscar en el contexto del delirium que se pueda relacionar con esto. Y anemias hemolíticas, si está ictérica la paciente, como ya comentamos, debo de buscar ictericia, ¿no? Y pues dentro de la ictericia yo tengo que ese paciente puede tener hiperbilirrubinemia indirecta, un índice reticulocitario alto, aptoglobina sérica baja, ¿sí? Son patrones que a mí me ayudan a tratar de establecer la existencia o no de hemólisis. Por ahí yo tengo que otra manifestación del paciente es la hiponatremia. Y dentro de la hiponatremia yo tengo que ver si esa hiponatremia puede ser de origen artificial, ¿sí? Y con una osmolaridad plasmática normal, que puede verse a hipertrigliceridemia o paraproteinemia. Las hipertrigliceridemias pueden ser, por ejemplo, la hipertrigliceridemia familiar, ¿sí? O pacientes que tienen más de 400 miligramos sobre decilitro. El hecho de tener hipertrigliceridemia a usted lo condiciona a que aumente su riesgo cardiovascular y fuera de eso, pues a que pueda tener una pancreatitis aguda por ahí, ¿no? Las paraproteinemias generalmente pues se dan en pacientes que, por ejemplo, con neoplasias, ¿no? Neoplasias hematológicas como por ejemplo el mieloma múltiple, da paraproteinemia. Enfermedades con la osmolaridad plasmática alta, la hiperglicemia o el mantol, ¿sí? Pero yo tengo aquí que tengo un paciente con osmolaridad plasmática que está disminuida, ¿no? Y yo lo que tengo que ver en ese paciente, pues es la osmolaridad urinaria, ¿sí? Y luego de ver la osmolaridad urinaria, pues no, voy a ver cómo está. Una osmolaridad urinaria disminuida, pues hay polidipsia primaria, ¿sí? O hay una cantidad insuficiente de la parte osmolar del paciente, o pues si yo tengo una osmolaridad urinaria alta, entonces yo tengo que ver si este paciente, cómo está en torno a su volemia o si no tiene un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Muchas veces los pacientes con síndrome de secreción inadecuada de ADH pueden presentarse por fármacos como la carbamazepina, ¿sí? Que se utiliza generalmente para neuralgia del trigémino, entre otros factores que puedan derivar en un paciente con síndrome de secreción inadecuada de ADH, que debe hacerse también el diagnóstico diferencial en un paciente con cerebro perdedor de sal, que eso ya es otro contexto. ¿Ok? Por ahí yo debo de ver malignidad, cáncer de pulmón, ¿sí? Drogas, como ya les dije, la carbamazepina es una de las más frecuentes que presenta SIAD, ¿sí? Traumas, pacientes postoperatorios o con traumas, ¿no? Pero bueno, fuera de esto, que no tiene esta paciente nada de esto, pues yo lo que voy a ver es esto. A ver, voy a ver cómo está la volemia de mi paciente. Y el sodio urinario, pues acá va a estar disminuido, ¿no? Si el sodio urinario está disminuido, pues yo voy a ver, ok, ¿cómo está la volemia de mi paciente? ¿Qué es lo que pasa con la prueba del sodio urinario? Que es una prueba que no es una prueba que la tengo con rapidez. Pero entonces, ¿qué voy a hacer ante esa dificultad que no tengo una prueba de sodio urinario con rapidez? Voy a ver la volemia de mi paciente o el estado volémico. El paciente puede estar con hipovolémico, es decir, por una pérdida sanguínea, pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, como ya dijimos, ¿no? Especialmente los diuréticos pueden terminar en esto. Las pérdidas por un paciente que tiene un aumento de la volemia, como patologías que formadoras de tercer espacio, como yo le digo, pacientes perdedores, son cirróticos, insuficientes cardíacos, pacientes con síndromes nefróticos o nefríticos y más nefróticos que nefríticos y pacientes pues que tengan falla renal crónica, ¿no? O falla renal aguda. Pacientes con trastornos hormonales, hipotiroidismo. Ese paciente ya dijimos que tiene obesidad, ¿no? Si bien es cierto, pues no todos los pacientes hipotiroides son obesos, pero forma parte de la clínica como tal.
insuficiencia adrenal y el estado de embarazo. Obviamente, pues embarazada esta paciente no está. ¿Dónde contextualizaremos a esta paciente? A esta paciente la vamos a contextualizar en una paciente que probablemente ha estado con pérdida de volemia, ¿sí? Si bien es cierto, la falla renal crónica también puede ser parte de, pero o tiene eh, alguna de estas causas que producen aumento de volemia en el paciente o tiene pues un déficit de volumen como tal. Esta paciente pues para mí personalmente, por lo que también vi al examen físico, tenía edema de miembros inferiores, para mí cae aquí en un trastorno de origen es neta y exclusivamente renal. Ahora, ¿que puede ser por deshidratación? Sí, que puede ser agudo crónico. Y es ahí otra cuestión, otro dilema que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En la hiponatremia, pues yo puedo tener que el paciente, acá esto es otro algoritmo muy interesante, ¿no? Que básicamente pues me dice menos de 135, hay una osmolaridad plasmática disminuida, hay una verdadera hiponatremia, ¿sí? Veo la osmolaridad urinaria, ¿sí? Veo si una osmolaridad plasmática está disminuida o está alta, ¿sí? Veo que pues esta osmolaridad está disminuida, voy a pensar en esto. En un paciente que es ADH independiente, ¿sí? Y pues nosotros vamos a ver estas causas que ya las comentamos anteriormente, polidipsia, falla renal, ¿sí? Pacientes con potomanía o pacientes bebedores, ¿no? Por ahí, pues, si tiene una osmolaridad plasmática, una osmolaridad plasmática alta, pues yo voy a ver en este paciente si está hiper, hipo o euvolémico, pues y dependiendo de eso, pues voy a ver cómo está este paciente. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy bien. Sigamos. Ok. Acá pues nosotros tenemos que dilucidar lo siguiente, ¿no? Y es qué tipo de falla renal tiene este paciente, ¿no? Este paciente pues tiene una falla renal aguda o crónica. Para mí, personalmente, puede ser o aguda o puede ser una crónica agudizada, ¿no? Por ahí, pues, es una cuestión que nosotros tenemos que ver en torno a eso, ¿no? Faltan todavía cosas para establecer si es o no de la una de la otra. Pero, ¿qué es lo que a mí más me hace pensar de que puede ser una crónica reagudizada o una aguda como tal? Pues que la paciente tuvo una retención urinaria aguda, 18 horas sin orinar. Después que le pusieron la solución de destroza, aduce la familiar que la paciente miccionó. Entonces, pues en ello yo voy a tratar de establecer que las causas de retención urinaria aguda son, una, son obstructivas. Dos, en estas pacientes pueden ser de índole neurológico. Tres, de origen infeccioso. Y cuatro, que son de origen farmacológico. ¿Sí? Esas causas, pues, por ejemplo, de origen obstructivo, lo más común, ¿no? Pueden ser cálculos, pueden ser sí, los cálculos es lo más común, también patologías de índole ginecológico, ¿no? O geniturinario, pero eso ya es una cuestión de una especialidad mucho mayor. Ejemplo, el cistocele, ¿no? Es una valoración netamente gineco-urológica, ¿sí? Por ahí tenemos nosotros las causas farmacológicas, las fármacos que generalmente producen esto son los fármacos que esta paciente puede tomar para la depresión y para su patología de deterioro cognitivo. Puede producir retención urinaria aguda. Patologías de origen infeccioso, sí, las infecciones de vías urinarias altas o bajas pueden producir esto, o también pues la vejiga neurogénica que pues puede producirse en una paciente como esta por el hecho de su edad, ¿no? ¿Qué es lo más importante de esto? Que yo debo de establecer, primero, en dónde está esa paciente, ¿sí? Si es una falla renal aguda, voy a utilizar los criterios CADIGO. Ya no utilizo ni los RIFLE ni los AKIN. Utilizo los criterios CADIGO, y que se basan básicamente en la creatinina y la cantidad de orina, ¿no? Y los criterios de la insuficiencia renal crónica, pues que básicamente yo lo veo es la tasa de filtrado glomerular, que en esta paciente tiene de 18 de tasa de filtrado glomerular, está súper baja, ¿sí?
¿Cómo mido la tasa de filtrado glomerular? Por una fórmula que se llama CKD-EPI. Y que hay que investigar por qué esta paciente tiene una tasa de filtrado tan baja. Y pues vemos la albuminuria, ¿no? En esta paciente, sedimentos anormalidades en el sedimento urinario, electrolitos, anormalidades electrolíticas que sean añadidas a desórdenes tubulares o tubulopatías, ¿sí? Anormalidades a la parte histopatológica, como las glomerulonefritis, por ejemplo, o pues tenemos nosotros en pacientes pues normales estructurales detectadas, ¿no? A nivel geniturinario o historia pues de trasplante renal, que es una cuestión también importante. Básicamente, ¿cuál es el mensaje con el que yo quiero que ustedes se queden? Pues de ver y que ese quizás es un espacio de discusión que se puede formar donde puedo contextualizar con respecto a los datos que hemos puesto aquí que está esta paciente. ¿Y qué la lleva? Si es una falla renal aguda, pues qué es lo que la lleva. O si tiene insuficiencia renal crónica, qué es lo que hace. ¿Cómo hay otras maneras de dilucidar esto? Puedo pedir paratormona para ver si no hay hiperparatiroidismo secundario, es decir, hiperparatiroidismo secundario, perdón, es decir, una PTH alta y un calcio bajo. Puedo ver también la microalbuminuria, que no se la pidió en esta paciente. Puedo también ver en la estructura del riñón, si no hay una relación córtico-medular disminuida, que es un signo de un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, es algo que podemos ver en cuestión de ello. ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta paciente? No, pues debemos de colocar una sonda vesical. Ese es un dato muy importante que me puede servir. ¿Por qué? Porque si es una retención urinaria aguda, el hecho de colocar una sonda vesical me va a provocar diuresis. Y voy a tener en esa paciente pues que voy a haber solucionado su problema. Y que si eso llegase a ser así, ¿no? Pues y esa creatinina tan alta que está, entonces puedo decir yo que es una insuficiencia renal de tipo aguda que se da por un fenómeno obstructivo. Ya usted sabe que la insuficiencia renal aguda se divide en pre, intra y postrenal. ¿Sí? Debe ingresarse al hospital esta paciente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiene una hiponatremia leve, pero tiene otras causalidades que deben ser investigadas. ¿Sí? En medio de la pandemia no es una paciente que a mi parecer se la puede hacer en consulta externa, es una paciente que debe de tener un ingreso hospitalario para tratar de establecer cuál es la causalidad de todo este bagaje de síntomas que ha presentado. El estudio de su anemia, el estudio de su falla renal, el estudio de su retención urinaria aguda, ¿sí? Que muchas veces suele ser confundida con anuria o oliguria. ¿Sí? Acuérdese usted que oliguria es un paciente que orina menos de 500 ml en 24 horas, anuria es un paciente que orina menos de 100 ml en 24 horas, ¿no? Y por ahí, pues, esa cuantificación es difícil hacerla, ¿no? En un pañal, sin tener una sonda vesical o algo por el estilo. Hay que hacer una ecografía abdominal y una buena ecografía abdominal para tratar de justificar cuál es el dolor de la paciente, ¿no? Parámetros de obstrucción biliar, ¿sí? Para ver por qué la ictericia. Esta ecografía abdominal también es útil para ello, para ver si no hay algún tipo de obstrucción biliar en esta paciente. Repetición de exámenes previos, a ver si esa creatinina ha aumentado. ¿Por qué? Porque uno de los criterios de la CADIGO en torno a la insuficiencia renal aguda, pues es que aumente la creatinina en un tiempo determinado. Y pues corrección de sodio según el causal, ¿sí? Es decir, todo paciente con una hiponatremia que ya sea de moderada a severa y que tenga síntomas per se, pues debe ser repuesto el sodio. Pero esa condicionante se establecerá en torno a tratar yo de establecer qué es lo que originó la hiponatremia de mi paciente. ¿Sí? Yo no puedo reponer sodio, ¿no? O no puedo dar un tratamiento, para ser mucho más específico, sin tener un diagnóstico previamente hecho. ¿Ok? ¿Con qué se la puede tener esta paciente? Con solución salina al 0.9% hasta ver cuándo voy a reponer el sodio en el caso que lo necesite. ¿Sí? ¿Qué pasó de particular con esta paciente? Los familiares me enviaron otra vez los exámenes. La creatinina al colocarle solución salina había disminuido y el sodio había aumentado a 130. ¿Sí? Entonces, pues, he allí, como le digo, que hay que ser muy cauteloso en torno a cómo voy a ofertarle un determinado tratamiento a un paciente. ¿Sí? Básicamente, pues, ¿cuál es el espacio de discusión que si quieren
o si alguien se anima en algún momento puede quedar, ¿sí? De establecer la causa de la anemia de mi paciente, ¿sí? De establecer qué le llevó a esa retención urinaria aguda, de establecer dónde, si realmente pues esta paciente está teniendo diuresis espontánea ahora, pues puede haber caído aquí, ¿no? En una insuficiencia renal aguda, ¿no? O si es una crónica reagudizada, como ya les dije, ¿no? Y ver pues cuáles son los pasos a seguir. Como para finalizar esto, pues simplemente hay encontrar la causa del delirium está plenamente establecida que es por la hiponatremia. De eso no hay la menor duda, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el mensaje de esto, no? Pues el mensaje de esto, pues, es que yo creo que los médicos de atención primaria podemos hacer cosas interesantes. Podemos entregar a un paciente limpio a un especialista, ¿sí? Podemos entregar a un paciente en el cual ya el especialista tenga solamente que emplear su arte de experiencia, de amplia experiencia para tratar de darle un diagnóstico a ese paciente y de ofertarle, pues, una mejor calidad de vida, ¿no? Pero en torno a eso, pues pueden estar a juzgar de ustedes, pues el tratamiento, ¿no? O el abordaje que se le hizo a la paciente. Alguien puede comentar, decir, ¿sabe qué? Yo esto estuve de acuerdo con esto, yo estuve de acuerdo con la de acá, pero esta es la realidad que nos topamos a diario. La someto al juicio público para que se aprenda, ¿sí? Para que se genere un espacio sano, científico, que se puede establecer en algún momento, ¿no? Bueno, con esto pues me despido. Ha sido un gusto poderles compartir esto, pues y espero en algún otro momento que tenga tiempo poder hacer otros videos correspondientes a a la práctica médica que pueda tener. Ha sido un gusto y que tengan una buena noche.